con el auspicio de... Saludos amigos videntes y oyentes de Radio Centro y de las distintas redes sociales en donde se transmite este programa Leyendas. El programa en donde la gente que ha hecho historia viene a contar esa historia. Y hoy tenemos un invitado de lujo, como todos los domingos. Se trata del doctor Mario José Canessa Oneto. Doctor en Derecho, también periodista, radiodifusor, dirigente deportivo y en su momento también fue deportista profesional jugando al fútbol en varios equipos de primera división del fútbol ecuatoriano. Es decir, un hombre multifacético. Realmente con Mario vamos a hablar de mil y un cosas porque las ha hecho y tiene historia para contarlas. Mario, bienvenido, buenos días. Pocho, un saludo cordial. No, pues qué gusto estar acá y dispuesto a solventar tus inquietudes. No, por supuesto, un diálogo en donde vas a dar a conocer tu historia que es muy dilatada y sobre todo muy fructífera. ¿Cómo era Mario José Canessa Oneto de niño, de joven? ¿Cuál fue la escuela en donde estudiaste? ¿El barrio donde viviste? ¿El colegio en donde hiciste secundaria? Yo crecí en el barrio italiano. ¿Cuál es el barrio italiano? Colón y Chimborazo. Chile, el mismo barrio de Clever Chica, nuestro querido compañero de radiodifusor. Ahí crecimos, la mayoría de la familia italiana, y los árabes más atrás hicieron toda esa colonia italiana. Y nosotros crecimos, éramos niños. Oye, había la tienda de un italiano Piñataro. Claro. Que era ciego, ¿no? Ahí iban a comer sándwiches. Piñataro, estuvo Humberto. Iban a comer sándwiches, y el vinito, la copita de vino con el sándwich. ¿Tu papá también tenía una sanduchería? No, ese era otro genovés, un señor mayor que era soltero, pero que tuvo como 5, entre comillas, esposas, porque era un lover. Ya. Y entonces... ¿Cómo se llamaba ese señor? José Vicente Canessa. Ya, no era tu papá. No, ni para nada, no era familiar, pero sí lo conocíamos. Porque por ahí pasábamos, estaba muy cerca de nosotros. Ya, ¿y entraste a qué escuela? No, siempre en el San José. ¿De principio a fin? Desde la preparatoria hasta cuando me gradué. Siempre hiciste San José. San José de la Salle, sí. ¿Te alcanzó a manejar de alguna manera el famoso hermano Dositeo? ¿No? Claro, fue el inspector de toda mi primaria. Era enérgico. Uy, papá, qué hombre tan difícil, ¿ah? Pero un hombre enérgico, un hombre que yo me acuerdo que había ganado el campeonato de ciclismo. ¿Tú? Sí, claro. ¿Fuiste ciclista también? Sí, yo hice ciclismo, hicieron un intercolegial ciclismo y se lo hizo en Los Ceibos, que Los Ceibos era puro cerro. Claro, por la zona de Santa Cecilia. Ahora. Pero era puro cerro, eso, no había casa, no había nada. Y Dositeo cuando terminó, me dijo, venga acá Mario, qué bueno que usted haya ganado esto. Pero dígame, ¿fue la bicicleta o usted? Ay, papá, le digo. Pero y entonces el trofeo que usted guarda, porque él se guardaba los trofeos de uno. Ah, mira. No, no se lo podía dejaba llevar. En el colegio. Ese era el honor del colegio, haber ganado un intercolegial. Y ese día competimos 3 categorías. Y las 3 categorías ganamos descendientes italianos. Gaetano Leone, yo en la superior, y el otro fue Castello, me parece que se llamaba. Y entonces todos teníamos buena bicicleta italiana. Ahora, dime una cosa, Mario. ¿Tú eras en la escuela y en el colegio aprovechado como estudiante sí. O eras más bien deportista? Porque siempre se decía que el deportista era medio vagoneta en el estudio o viceversa, el come libro no hacía deporte. ¿Cómo te calificabas? Era muy difícil ser vagoneta. Eran colegios estrictos que si eras vagoneta te mandaban. El primer semestre te decían, vaya, busque otra escuela, otro colegio. O sea, se estudiaba y se hacía deporte. Se estudiaba. Aparte que estuve acompañado de grandes profesores. Por ejemplo. Bueno, el cura Ignacio, que era un cura austriaco. Estuve con Nicolás Parducci. ¿Nicolás Escandón te dio clases de matemáticas? No, yo le huía a eso. No fue tu profesor. Nicolás Escandón daba miedo. Era terrible en cuanto a la estrictez. En el Javier también. En el Javier también. Justo él muere un año antes de que me coja. Claro. Yo estaba en segundo año, él daba en tercero en matemáticas. Se murió el año 79 murió. Sí, qué hombre. Y yo estaba en segundo año. Entonces crecí con una generación también muy importante de compañeros
algunos que recuerdes que hayan trascendido en la vida nacional de tus compañeros. Álvaro. Álvaro Novoa fue compañero tuyo, de aula. De aula. Desde el principio hasta... ¿Qué tal era Álvaro Novoa cuando era estudiante? Muy buen estudiante. Tenía una chispa, se le ocurría cualquier cosa, una novelería. Después tuve la posibilidad de vivir a media cuadra de él. Claro. Allá en Gómez Rendón y Chile. Cuando nosotros nos cambiamos, él vivía en Maldonado y Chile. Ya. ¿Y qué otros compañeros así? Jaime Carbo, que era un brillante estudiante, Antonio Patiño, Ricardo Mórtola. El arquitecto. Ricardo también, claro, Ricardo era brillante también. Mira Siempre tus compañeros. lució. José Vicente Viteri. También arquitecto. Y dime una cosa, claro. tú eras parte del equipo de fútbol, me imagino. Sí. En el San José. Desde muy pequeño me llamaron a jugar los intercolegiales. Y el primer año no me pusieron de titular, pues yo era defensa en ese entonces. Porque el titular era Menéndez. El gobernadorcito, el de Barcelona. Ahí no le podía quitar nadie. Claro. Nadie el puesto. Entonces yo era banco permanente hasta que ya me dio oportunidad Fausto Montalbán. Que era el técnico. Que era nuestro técnico y dijo, ven acá. Y nos arreglamos con los dos. Jugábamos los dos. Yo he visto una foto tuya con el San José de la Salle en el Estadio Modelo, el estadio lleno. ¿Con motivo de qué fue ese partido? Preliminar. ¿De quién? De Argentina-Ecuador. Eliminatorias del 61. Eliminatorias en la primera eliminatoria. 61. 60, correcto, 61. Claro, que ganó Argentina 6-3. 6-3 con goles de Rafa. De Rafa y Spencer, sí. 2 de Rafa y 1 de Ahí jugamos el preliminar. Ustedes jugaron el preliminar con el estadio lleno. Sí, contra el Vicente Rocafuerte. ¿Y quién ganó ese partido? Empatamos ahí. ¿Fuiste alguna vez campeón intercolegial con el San José? Vicecampeón, porque nos ganó el Vicente Rocafuerte en la final el año anterior. En el Estadio Modelo, un 24 de diciembre jugamos. Ya, ¿y cómo así entraste al fútbol profesional? Primero a Patria y luego a Guayaquil. Me llamó Fausto. Para Patria. Sí, Fausto me dijo, ¿qué quieres venir? Tengo opción para que vayas a entrenar a Everest o quieres venir al Patria. Y yo tenía la costumbre de muy chico ir al estadio desde muy tempranito. O sea, jugaba a las 2 de la tarde, jugaba Patria porque me encantaba Patria. Estaba lleno de jóvenes, tenía un uniforme que me encantaba y me hice fanático del Patria. Entonces le dije, Fausto, yo quiero ir al Patria. Ese es el equipo de tus amores, Patria. Es el equipo de tus amigos. Hasta ahora. Hasta ahora, fui presidente también. Fuiste presidente del 3 Patria, ya años vamos a hablar de esa Patria, época. Sí. ¿Y ahí jugabas de central o de 9 cuando fuiste a Patria? De central. Y cuando comencé a entrenar y jugué 2 partidos a central, me dijo, oye, Mario Saeteros, que era mi entrenador en esa época ahí en el Patria, vente acá. Yo te quiero de delantero, te voy a probar de delantero. Yo le decía, yo no vivo para delantero. A mí me gusta ser central. Y me cambió de posición. Ya, ¿y qué jugadores del Patria eran tus compañeros ya en primera división? ¿Tú jugaste primera con Patria? No. El último partido que Patria desciende en Ambato, yo los acompaño. ¿Y estuviste en la banca? En la banca. ¿Eso fue que en 69? Sí, ahí. Creo que es la última vez que estuve en la primera 70. Ya, y de ahí ya jugaste en Patria en segunda división. Segunda división. O sea, tú no alcanzaste a los chinos. No, pero yo cuando yo entrenaba, estaba todavía Guime, vi jugar a De María. Había un poco de jugadores que ya comenzaron a lucir. Por ejemplo, los Zambrano, todavía habían jugado los Merizalde. Y entonces era yo que los veía en el estadio decía, pero si estos son los monstruos que yo voy a ver al estadio. ¿Y cómo surge Guayaquil Sport? ¿Y cómo te involucras tú a Guayaquil Sport? Porque jugamos la segunda categoría y ese año yo quedo campeón goleador con el Patria. Habiendo sido defensa, pasas a delantero y eres goleador del torneo. Goleador del torneo de segunda categoría. Mira tú. Y ahí sube Guayaquil Sport. Y entonces me llama Aspiazu y me dice, Mario, ¿quieres jugar en primera? Yo con mucho gusto. Ya, ahora te hago una pregunta. ¿Guayaquil Sport no nace de una fusión ahí del Interbarrial del 70 en Canal 10, en donde era el equipo de Miraflores, donde estaba Rubén Barreiro, correcto. Juan Boloña, toda esa gallada? Ese es. Ya, pero tú no fuiste parte de ese Interbarrial. No, yo sí jugué el Interbarrial, pero yo jugué por Bolivarianas. No, por Shell. Por Shell. Shell, que nuestro técnico era Gluviso Chipinti. Mira tú, Y paraguayo. jugaba de defensa en ese Interbarrial. Y mi compañero de fórmula de la defensa era Pulga Guerrero. Ah, Pulga, que después pasó a Guayaquil Sport. Claro. Y de repente
entran a Guayaquil Sport todos ustedes. ¿Cuál era más o menos el equipo de Guayaquil Sport cuando ya te toca jugar en el grupo B? Estaba Briones, Sí. que murió después. Murió de Roberto Briones, un gran infarto. jugador, sí. Estaba ya pelón Ernesto Falconi. gran jugador también. Estaba Freddy Aycar, que falleció también. Juan Boloña. Juanito Boloña, Rubén Barreiro, Fabián Barreiro, Polit. Era un equipo... Pelachini, atrás. Ahí lo conozco a Alberto Pelachini que llega, porque Alberto había jugado el 9 de octubre Claro. y viene a jugar con nosotros. Pulga. Pulga también estuvo un rato, pero se fue ya a Emelec, porque lo contrató Emelec. Y entonces ocurre que era un buen equipo, pero había una discriminación para los aniñados que nos decían. ¿Y cómo era esa discriminación? Nada, no nos imagínate. Pero la mayoría de jugadores de Guayaquil Sport eran medios aniñados. Todos. Me estabas mencionando a Juan Boloña, a Falconía, a Barreiro, a Guerrero. Pero es que nos incluyeron. ¿Y quién los discriminó Cuando entonces? ya fuimos a la primera A, entonces vino Los Quijano, Rabito, El King, vino Alquín, vino Alejo Calderón, Roger Cajas. Roger Cajas. ¿Qué jugador que era Roger Cajas? Y no daban chance. No daban chance. Y en los entrenamientos te provocaban, en la concentración se te llevaban todo, te hacían perder las cosas. Concentramos debajo del modelo. ¿Ya? Y era pero como camas seguidas, pues. No hay que había cuartos, nada. ¿Cuántas temporadas jugaste tú en Guayaquil Sport? Dos. Las dos en primera B. En primera A. Bueno, Guayaquil Sport comenzó en primera B. Primera A. Pero No. subió en algún momento a primera A. No. A ver, cuéntame. De segunda pasó a primera A. De ahí Ya. jugamos. Y de ahí bajó a primera B, porque yo recuerdo, Sí, pero- he escrito pero- hasta en mi libro de que Sí, el pero primer no. amor futbolístico para mí fue Guayaquil Sport. A mí me sí te encantaba. escuché, sí te A mí me escuché. encantaba Guayaquil Sport. Era Irlo a un ver en buen el preliminar, ¿no? Era un buen equipo, te cuento, pero no nos daban mucha oportunidad. Aparte que había una cosa, Pocho, que tú debes también haberla percibido. No habían oportunidades. No había. No habían campeonatos juveniles. El campeonato que nosotros jugábamos, los jóvenes, era el campeonato de reserva que se jugaba los miércoles. Y ahí sí que, ¿qué campeonato? Eran duros. Porque jugabas con todos los equipos bravos, con estadio lleno, el Capol. Y jugaba Emelec, por ejemplo, a mí me tocó jugar contra Piris. ¿Ya? Era imposible pasarlo. Yo no podía parar la pelota y que me la quitaba este señor. Era un gran jugador, Y el tú mariscal. Qué horror. Tú querías cabecear y ese tipo soltaba 1 metro encima tuyo. Y jugaba el miércoles ese torneo Sí. y el domingo jugaba el partido de Y primera. jugaba el domingo o venían recuperándose una lesión, estaban expulsados. Y jugábamos con grandes ¿Y jugadores. por qué se retira Mario Canessa del fútbol? Por mi padre. Y te retiras joven. Sí, ¿Qué- sí. ¿Cuántos años tenías cuando te retiraste? 22, 23. ¿Qué te dijo tu papá? Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Esto es para vagos, hijo. Porque, ¿Ganabas algo ahí como jugador? de fútbol? sí, 3.000 sucres. Que en esa época Sí, habrán sido pero me alcanzaba 200, 300 dólares. Claro. Pero se manejaba el sucre, que tenía buen poder Sí, adquisitivo. sí. Mira que mi padre me dice, no, tú vas a estudiar la universidad y ocurre que te vas a las 6 de la mañana a la universidad, terminas la universidad y te vas a entrenar. Y tú tienes que trabajar aquí. Y no te alcanza ya el horario. Así que dedícate a futbolista o a trabajar conmigo. ¿En qué trabajabas con tu papá? Entonces él era importador de especies y todo, de licores, de todo, ¿Dónde tenían el almacén? en Colón y Chimborazo. Y tú Ahí abajo de donde vivíamos. Claro, tú atendías el local. Claro, yo atendía el mostrador, no es que el local. Mi papá me hacía trabajar el mostrador e ir con los vendedores a recorrer la península, a vender pueblo mira por tú. pueblo. Claro, Ya. como era el comerciante de esa época. Ahora todo es No, internet, y de WhatsApp. Te digo algo, que mi padre, que era un hombre fregado, un italiano fregado, me dijo así, ya te graduaste del colegio, vas a ir a la universidad, pero yo quiero que tú comiences a trabajar. Sí, pues yo juego fútbol, voy a trabajar con usted. No. Voy a hablar con mi buen amigo Francisco Brusone y te vas a trabajar al Hotel Continental. Y fuiste a trabajar al Continental. De recepcionista. En el Continental, eso no sabíamos. Claro. Recepcionista del hotel. Del hotel, primer año. Pero después de haber jugado fútbol, No. Cuando ya era... cuando saliste del colegio. Cuando salí del colegio. Y estabas también con la novelería del Claro. fútbol. Primer año. Fuiste recepcionista del Hotel Recepcionista. Continental.
Y ahí aprendí lo que era la hotelería. En ese tiempo no había tarjetas de No, crédito. nada. Y entonces ocurre que había que cuidar que no se te vayan. Y que el cheque que te traían, que paguen efectivo, que la gobernanta del hotel te diga si es que no falta nada en la habitación. Era complicado, hacer un check-out era complicado en esa época. Me sirvió. Casi que ponían candado en la puerta del hotel para que no se vaya el pasajero hasta no estar seguro de que cumplió con todo. Claro, el hotel estaba donde era el Hotel Rizo, donde es el Hotel Rizo ahora. Después se trasladó más allá al Hotel Continental. Construyó después el otro. Y el Rizo está en la esquina, claro que sí. Correcto. ¿De cuándo te sale esa pasión por el tenis? Porque ya hemos hablado de Mario Canessa, el futbolista, el estudiante, el destacado incluso en ciclismo, pero Mario Canessa en sus primeras apariciones públicas también en comunicación surge como comentarista de tenis. ¿Cuándo florece también esa pasión de Mario Canessa por el tenis? Mi padre me lo inculcó. Tenía un grupo de amigos que iban al tenis, que buscaban para ir a otras canchas. Por ejemplo, en la fábrica El Progreso había unas hermosas canchas de tenis. Y entonces de noche, los martes o miércoles iban todos los amigos y yo iba. Yo era pequeño, tenía 12, 13 años y ya veía jugar a mi padre tenis. Después, los señores Castañeto tenían en la calle Chile, en el sur, una casa perfecta donde ellos vivían y tenían su cancha también. Y entonces ahí conocí a Jorge Borbor, ahí conocí a Carita Borja, porque él iba a dar clases allá. Y ¿A Miguel Olvera? Miguel no me dio clases nunca, pero ya lo ubicaba yo en el tenis. Pero estos eran los verdaderos profesores, pues. Carita Borja era un tenista espectacular y él fue el que realmente me enseñó. Él insistía mucho en que el tenis sin estilo es cualquier deporte. Le gustaba la técnica depurada. La técnica depurada. Y le hacía para cualquier tenista, Miguel, Carita Borja. Carita Borja. Y después ya mi padre construyó su casa, su villa, construyó su cancha de tenis. Y ahí comencé a practicar, después me gustaba, iba a los torneos, nunca me faltaba una Copa Davis. Yo vi jugar a Nicolás Pietrangeli aquí, a Roscoe Tanner. ¿Los viste jugar en Copa Davis? No. En torneos de exhibición. ¿Viste la serie Ecuador-Estados Unidos del 67? No, esa no la vi. ¿Cuál era la del 67? La que le ganó Ecuador 3-2 cuando vino Ash, Pancho Guzmán. Me salía del colegio para irme al tenis. ¿Qué tal eran en la cancha Miguel Olvera y Pancho Guzmán? Formidables. Mira, Pancho Guzmán tenía una técnica que yo siempre dije, él se adelantó 10 años. Él te hacía el lob con spin. Y tenía un forehand impresionante. Que antes no se acostumbraba. El lob antes era una parábola. La globeabas nomás. No. Este le metía el drop y la bola hacía... me cuentan, soy muy amigo de Pancho Guzmán, ya no lo veo hace tiempo, pero me cuentan que tenía una derecha impresionante. El forehand era impresionante. Dicen que era hasta uno de los más duros del mundo, más fuertes del mundo. Sí. Y Olvera era resistente. No, Olvera era... Que corría todo. En la net. La fortaleza que tenía, la rapidez que tenía y controlaba la pelota como si estuviera dándole con la mano. Bueno, luego te hiciste comentarista de tenis una vez que también fundaste Radio Caravana y fuiste a muchas Copa Davis. 72. 72 series de Copa Davis, sí. Pero dame las 5 Copa Davis que más recuerdes que transmitiste además. Suecia. Ya en serie mundial, sí. Después de haberle ganado a Brasil. Sí, estuve también en Brasil cuando se clasificó al Grupo Mundial. Transmitimos eso con Miguel Martín y Casa. Estuvimos también en Alemania viéndolo jugar a Boris Becker. Contra Ecuador. Contra Ecuador fue muy, muy superior. Contra Suecia y Alemania perdimos. Claro, pero yo te estoy diciendo la apreciación. Por ejemplo, en Canadá, que Andrés hizo, pero una diablura, todo el mundo le ganaba, pero... Ya no te digo que un momento se le complicó el cuarto set y estábamos transmitiendo con Miguel Martín y la mamá de Andrés estaba en la tribuna, en el palco, y nosotros transmitiendo atrás. Y en Edmonton, donde transmitimos, había un centro comercial maravilloso. Decían que era el más grande, tenía una laguna, tenía todo. Y cerraban. Y entonces... La mamá de Andrés le dice, mijito, ¿puede apurarse en terminar el partido que me quiero ir a morir? No, eso fue impresionante. La gente se moría de risa.
Y lo dijo, pero así, original. Y Andrés cerró el cuarto set. Se le dijo, después todo el mundo le entrevista, ¿es verdad que le diste gusto a tu mamá? Y estuviste en la serie con Argentina en el 85. Claro, claro. Cuando el ambiente fue muy hostil para Gómez en el último partido. Claro, no. Eso era una tribuna de fútbol. Le daban, lo insultaban todo el tiempo. Pero Andrés tenía una tranquilidad. Les contestaba y cada vez que le metía un forehand o le metía un back, nos miraban nomás. Y los otros, hijo, ya te puedes imaginar. Pero Andrés era un gigante. Ahí es cuando escriben la crónica esa, nos derrotó un gigante. Nos derrotó un gigante, claro, que fue titular del Gráfico. Claro. Dime una cosa, fuiste a los Masters, sobre todo los que se jugaron en Nueva York, en el Madison Square Garden. Estuve con Miguel Martín ahí, transmitiendo a Andrés. Sí, qué máster. Tremendos. Y si te tengo que preguntar por 5 tenistas ecuatorianos que tú pudiste ver, olvidémonos un poquito de Pancho Segura, porque no sé si lo viste a Pancho, no creo que lo hayas visto. Mayor. Ya. Pero de los tenistas que pudiste ver y especialmente transmitir o ver, dame una especie como de ranking para ti de los 5 mejores tenistas. No es muy difícil hacerlo porque está Andrés. Andrés creo que es el 1-1. Andrés sobre todas las cosas. De ahí yo me complico porque yo creo que Miguel no tuvo la oportunidad porque tuvo un problema pulmonar de salud serio que lo separó 2 años del tenis en su mejor versión. A mí me parece que el tenis de Miguel era tanto como el de Nicolás Lapenti y hasta mejor. Tenían el mismo estilo, resistir. Eran pasadores de pelota, básicamente. Claro. Tenían mucha cabeza, como se dice tenísticamente. De ahí Panchito Guzmán, ni hablar. Y de ahí viene el resto. Ricardo. ¿No? Ricardo. Luis Adrián. Ricardo, un gran doblista. Nos olvidamos de Eduardo. Muy técnico era Ricardo Icaza. Por supuesto. Nos olvidamos de Eduardo Zuleta, el Chivo. El Chivo, pero el Chivo era también pasador. Se tomaba 10 horas en jugar un partido. Como Raúl Viver. Raúl Viver se ponía 5 metros atrás y no perdía una pelota. Le tiraban 70. Eran boleadores, les encantaba el rally. Así era Zuleta. Ya, en cambio Gómez era contundente. Gómez en 3-4 pelotazos definía el punto. O se lo hacían o lo hacía. Los golpes que tenía Andrés eran, pero no se los podía contar. A tu criterio, ¿por qué Andrés Gómez no pudo ser primero del mundo? Teniendo todas las condiciones tenísticas. A ver, que puede ser que esté diciendo algo que pueda molestarle a alguien, pero yo creo que Colón Núñez, siendo un buen técnico, creo que lo acompañó demasiado tiempo. Cuando entra el Patricio Rodríguez, eso es otra historia. Ya se disciplinó más Andrés. ¿Qué quiere decir disciplinar? Trabajar más tiempo, levantarse más temprano, sacarse el aire, sudarla y prepararse firme. Porque él tenía grandes condiciones, le faltaba eso. Y con Colón no hacía eso. Claro. Y me parece que ahí llegó un poquito tarde, porque sí, Patricio Rodríguez llega un poco tarde, llega antes, es entre los primeros. Que él la luchaba, pero es que los rivales de Andrés eran complicados. Eran tremendos. Mario Canessa es una autoridad del tenis, no solamente por lo que siempre se lo ha visto opinar, incluso tiene una obra literaria, un libro dedicado a la historia del tenis ecuatoriano que realmente es maravilloso y que fue escrito hace casi 25 años. Yo tengo el video justamente de la presentación. Te lo voy a enviar. De la presentación del libro, lo tengo ahí en mis archivos. Eran los 100 años del tenis. Eran los 100 años del tenis. Algo más te iba a preguntar sobre tenis, sobre aquella final de Roland Garros. Ahí compartimos experiencia. Tú transmitías con Paco Álvarez, yo producía. Nos obligaron a interrumpir al final del tercer set por el compromiso que tenía Canal 10 con Ecuavisa y Gamavisión del Mundial para poner un partido absurdo. Me acuerdo hasta cuál era, Estados Unidos-Checoslovaquia, que no tenía ningún interés al lado de lo que se estaba transmitiendo, pero había un compromiso comercial. Luego, ya cuando se estaba definiendo el cuarto set, que fue el que finalmente ganó Gómez, ahí sí me impuse, yo era productor en ese momento, me impuse y dije, no, aquí rompemos la señal del Mundial, pues hay que transmitir eso, y te tocó transmitir esos últimos games. Transmítenos un poco la emoción y el recuerdo de ver a un tenista ecuatoriano ganar un Grand Slam. A ver, yo había hablado con Andrés toda la semana. Primero porque nos tocaba la serie con Cuba. Y a mí Andrés me dijo, mira Mario, te voy a ir a acompañar si me elimina Roland Garros. Y entonces yo ya vi que ya no me iba nunca. Había ido a sacar la visa para entrar a Cuba.
Pero cuando él seguía y seguía y seguía, ya dije, no va. Y entonces ocurre que tenía que viajar con la delegación a Cuba. Y transmitimos para Canal 10 con Paquito Álvarez el partido. Y Paco era un hombre que se emocionó tanto, que se puso coloradísimo. Claro. Y le dije, Paco, tranquilo. Y, no, es que esto aquí no se ha visto nunca. Es que en ese momento fue quizás la Pero mayor hazaña deportiva. Claro. Ahora ya han habido otras, pero en ese momento yo no recuerdo una hazaña previa superior a esa. Oye, y cuando vimos que la bola le pasó al forehand de Andrés para terminar el partido, le digo, lo choco a Paco y le digo, le va a pegar firme. Oye, le da ese golpe, pero que lo cierra totalmente. Y Paco pegaba unos alarguidos. Y tú también emocionado. No, pero esto era una emoción sin para. Además coincidió con algo, Mario. Si no me equivoco, además tú eras en ese momento presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Claro. Representabas al tenis ecuatoriano en el momento de mayor gloria del tenis de Ecuador. Me comenzaron a llamar medios franceses, medios ingleses, que opinen un poco sobre el triunfo. Llegué a Cuba, porque en Cuba, me fui a Cuba, pero esto es una anécdota. Nos vamos en el avión en la noche para irnos a La Habana y el capitán no aparecía, Ricardo Icaza. Y llama a Ricardo y no contestaban. Y le digo, vámonos ahí. Andaba con Nicolás Maquiavelo, era presidente de la COSAT. Y le digo, Nicolás, ¿entrenamos al equipo estos días? Me dice, sí, pues hasta que llegue Ricardo. Claro. Y Ricardo lo llamo al otro día y me dice, Mari, disculpa, pero es que celebré el triunfo de Andrés. Es que además eran muy amigos. ¿Vas a venir o no vas a venir? Y fue al final. Fue. Mario, de los equipos que tú conformaste como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, ¿cuáles fueron los mejores? Algunos, porque por ejemplo descubrimos la pareja con Huguito Núñez, una pareja de doble con Andrés que ganó algunos partidos. Estaba Giorgio Carniade, que para mí tenía era un gran tenista. Lo puso al haitiano Agenor. Pálido estaba. Aunque ganó Agenor, que había sido entre los primeros 40 del mundo. Porque pararon el partido por falta de luz, pues. Pues ese día le gana Carniade. En tu era surgen Lapenti y Morejón. A Lapenti le doy la oportunidad para que venga como quinto elemento a acompañarnos. Y Morejón también ya era parte del equipo. Estaba Pablo Campana, también apareció. Pablo Campana. Ernesto Lingen, que era un jugadorzazo. Claro. Estaba Andrés Alarcón, el quiteño, que también jugaba bastante bien. Había una juventud que decíamos, aquí viene el suceso. Pero fueron pocos. Pablo, que sobresalió por ahí unos torneos importantes. Y de ahí es Nicolás el que agarró. Y Giovanni, que también formó algún momento parte de tu dirigencia. De la dirigencia, pero como quinto tenista. Y otra cosa importante que te tocó vivir como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, porque hay el video de la rueda de prensa del año 93, antes de la Copa América de Ecuador de fútbol. En una rueda de prensa sales con Andrés Gómez y ahí Andrés anuncia su retiro del tenis, por lo menos de la actividad de singles, quedó solamente para jugar dobles en Copa Davis. Sí. ¿Cómo te lo dijo Andrés Gómez? No, él estaba prefabricando ya el retiro y lo hicimos aquí en la academia que era de Icaza con Gómez. En la puntilla, Entre Ríos. Entre Ríos. Y la verdad es que fue muy triste verlo llorar, Andrés. Sí, lloró. Porque sí, era, pero es que él era así, era muy sentimental. La gente cree que era un roble, que nunca se partía. Mentira. Bueno, pero Mario Canessa, más allá de ser dirigente de tenis, también lo fue de fútbol. Sí. Fuiste presidente de la comisión de selecciones, creo que de los años 83 en adelante. Sí. ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Con qué dirigentes compartiste? ¿Qué selección te tocó manejar? Sí, algunas. A ver, estuve con la selección de Grimaldi. La de la guitarra. Sí. ¿Y qué pasó con esa guitarra? Nada, le inventaron una fábula que el hombre tocaba en la guitarra y se reunía. Pero tú fuiste duro con el piso 17 hace 6 años. Y ahora dice que acá no pasó nada. No, pero allá chupaban, pero como locos, pues.
Acá no. Acá era pura guitarra. Acá era... sino que la gente se inventó. Pues se armó un escándalo. Sí, pobrecito Grimaldi no tenía nada que decir. ¿Qué hago, presidente? ¿Qué va a hacer? Que en paz descanse. Eso fue en Bolivia, si no me equivoco. Sí, también tuve a Antoniño. Eliminatorias a México 86. Sí, técnico flojo, flojísimo de carácter. Pero tú estuviste al frente de esa selección con Carlos Cuello. Pero es que yo tuve dirigentes formidables. Víctor Hugo Securet, Otón Chávez, Elías Guatet, ya te voy a decir quién es más. Carlos Cuello. Carlos Cuello, ni hablar. Jorge Arosemena. Antuco Andretta, Jorge Arosemena. ¿Cómo se podía fallar ahí? Si eran maestros, eran dirigentes maestros. ¿Tú aprendiste de cada uno de ellos? Muchísimo, de todo. Los congresos eran verdaderos congresos, no los que hay ahora, que yo a veces me río por Zoom y nadie habla. Ahí hablaban, pues imagínate de Cuenca, de Quito, venían, pero figuras, Antonio Rodríguez Vincent. Ya vamos a hablar, Mario, de una segunda parte tuya en el fútbol como dirigente, como presidente de Patria y fundador del equipo River Ecuador. Pero antes quiero preguntarte, ¿a qué edad te casaste? Yo me casé muy joven, me casé exactamente a los 23 años. 23 años de edad, te casaste con Lilian, nuestra buena amiga Lilian Quirola. Quiero que me hables un poquito de don Esteban Quirola Figueroa. Pues. Un hombre que comenzó de abajo y creó todo un imperio económico. Formidable. ¿Cómo era don Esteban en la parte empresarial, en la parte familiar? Familiar ni hablar, ¿no? A sus hijos los trataba a todos por igual. Y mire que sus hijos tuvieron accidentes muy serios, ¿no? Que lo hicieron sufrir mucho. Esa familia sufrió mucho por eso. ¿Un hijo falleció? Claro, pues, bueno, los dos hijos ya han fallecido, pero por accidente quedó uno inválido a los 19 años. ¿Accidente automovilístico? Sí, viniendo de Machala en el puerto Paiva. Ya. Se fue abajo, viniendo de una feria de Machala. Y lo trajeron, lo salvaron, y quedó, pero... complicado. Desde los 19 años. Triste, sin duda. Sí, pero él cómo desarrolla ese potencial. Es una creatividad que tiene, no descansaba nunca. Sobre todo, por ejemplo, innovador. Se iba a buscar las fórmulas del banano, porque él es uno de los grandes responsables de la siembra del banano acá, y de la variedad, él hizo el cambio de la variedad. Y después entró a los camarones, trajo técnicos japoneses y brasileros. Y comenzó a fomentar el tema de la camaronera por piscina, que era una cosa inadvertida en el país. Y después hizo sociedades con Laniado para crear el Banco de Machala. O sea, un hombre con mucha visión. No, es impresionante. Y yo lo vi siempre muy cariñoso contigo cuando en los primeros años de River Ecuador incluso iba a ver los partidos a la Fortaleza. No, él a pesar de que no era muy amante al fútbol, pero por acompañarte, me imagino. Él decía que jugaba bastante bien. Los amigos me decían que... Hay que preguntarle a la gente de 90 años para arriba si es verdad. La gente me decía que no es verdad. Pero bueno, ¿Y con él comenzaste también tu vida empresarial? Sí, no, empresarial no, por mi padre. Pues, por tu padre. Fue mi formador empresarial. Pero con él, por ejemplo, cuando él funda el Banco Machala, tú pasas a ser presidente y pasas a ser banquero también. No, es que no fue. ¿Cómo fue eso? No, es que no fue tan rápido, pues. A ver, cuéntanos un poco tu vida de banquero ahora. Yo trabajaba con mi padre y algún día conversando en un almuerzo me dice mi suegro, queremos abrir la sección hipotecaria. Ya existía el banco. En Machala. Ya. Acá nada. Con 2 agencias. 3 agencias. Puerto Bolívar y Pasaje. Y la matriz en Machala. Y me dice, ¿quieres prepararte en esto? Le digo a mi padre, ¿tú sabes dónde te vas a meter? Me dice. Digo, sí, voy a aprender banco. Eso es lo que quiero, aprender una cosa diferente. Estuve 25 días en el Banco del Pichincha en Quito. Practicando. Claro. ¿Quién te vinculó al Banco Pichincha? Tenía gran amistad don Esteban con Antonio Acosta. Con el Tuco Acosta. O sea, don Esteban le pide que te involucre como practicante o para trabajar. Practicante. Para aprender algo. Aprendí todo ahí de la sección hipotecaria y la llevé, fundé la sección hipotecaria en Machala, que era una novedad, con cédula hipotecaria. ¿Tu primer cargo en el Banco Machala cuál fue? ¿Subgerente? Subgerente del área hipotecaria. Ya.
Y creamos se desarrolló mucho la construcción porque emitíamos cédulas hipotecarias que nunca se había creado un título de valor en el oro. Y entonces comenzamos a formar. Y de ahí ya me fue dando otra oportunidad, ¿no? Gerente, llevé algunos... Gerente allá en Machala. Sí, y comencé a formar parte del comité de crédito, comencé a conocer gente, pero yo lo que veía... O sea, no fuiste eso de que como es mi yerno directo a gerente general o a presidente del banco, no. Comenzaste de abajo prácticamente. En un banco no se puede hacer eso. El que hace eso fracasa. Entonces fui conociendo los detalles y después me di cuenta que el banco no tenía computadora. Y ya acá ya en Guayaquil había. Así que dije, no, esto hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Se invirtió. Y después abrir oficinas. Bueno, todo lo que se abrió no es que yo sea el principal, fue un grupo de trabajo que tuvimos, pero todo se abrió. ¿Tú trajiste el Banco de Machala a Guayaquil? Claro. Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Riobamba. ¿Ya en calidad de que de gerente? De no, ya era presidente. Ya eras presidente. Era presidente, pero tenía unos funcionarios que me acompañaron. Jorge Andrade, Jimmy Macías, todo que después te los llevaste al fútbol también. Eran mis compañeros de toda la vida, Pocho. Claro que sí. Y entonces ocurre que con un gran equipo de trabajo fuimos modernizando este banco. ¿Ya? Y ahí está, todavía funciona bien. ¿Tú ya estás desvinculado totalmente? Yo me desvinculé cuando el presidente Correa dijo que yo no podía ser representante legal ni trabajar en un banco con autoridad, con firma autorizada, si era dueño de medio de comunicación. Ahí decidiste entre los dos quedarte con Caravana. Claro, le dije a mi suegro, lo siento mucho, yo lo puedo ayudar en alguna asesoría, en algo, pero me tengo que ir a trabajar en lo que yo he hecho. Así es. Ahora, entremos a eso de Caravana. Caravana se funda en 1985, acaba de cumplir gloriosos 40 años, una radio realmente estupenda. ¿Cómo nace la idea de Radio Caravana? ¿Cómo nace esa sociedad con Mickey Salén Cronfle, que fue tu primer socio? A Mickey era también un idealista. Mickey había estado en el fútbol en Barcelona en el año 80, en Inca Kola. Habíamos tenido este inconveniente porque yo había suspendido al técnico del Barcelona, pues. A Poleto. Sí, yo era de parte de la comisión de fútbol, disciplinaria. Y me llamaba Miguel Martín, abogado de Mickey. Pues. ¿Ahí conoces a Miguel Martín? No, yo a Miguel Martín y a Mickey lo conocemos de Salinas. Ya. Chiquitos, jugábamos, por todos los lados andábamos. Íbamos al hipódromo, todos los lados. Y ocurre que yo estaba en Machala y me encuentro, yo era dirigente del Bonita Banana, y me encuentro con Jacinto Landazuri, que me quiere entrevistar y todo lo demás, y me dice, oiga, abogado, ¿no le interesa a usted tener una radio? Bueno, puede ser. Tengo el socio, me dice. ¿De quién se trata? Le digo, porque yo socios así que no conozco, no me meto. Me dice Mickey Salén. No, sí, claro, me interesa. Vine a Guayaquil y conversé con Mickey. Y Mickey sí, era un hombre que, ya, o sea, dije que sí, dice, oye, ¿cuándo vamos a comprar los transmisores? Ya quería aprender la radio. Compramos Radio Centenario. Radio Centenario, claro. En el mismo dial 750. 750. Ya. Y comenzamos a trabajar, a darle forma. Lo traje a Miguel Martín, que era amigo de los dos. Vamos dándole forma. Mickey se desvincula un poco de la radio porque dice, primero quería hacer política. Le digo, no le hagamos política, le digo. Hagámosla deportiva, que eso no hay acá. Bueno, ya CRE era una radio casi que dedicada. Tenía los espacios de Rafael Guerrero, pero casi toda la programación era deportiva. Y como a mí me gustaba el deporte, yo quería transmitir todo. Dice, bueno, ya es cuestión tuya. Porque yo estoy en otro patín, me dijo Mickey. Él andaba con Abdalá. No, espérate. Por eso te digo que era un hombre, pero adelantadísimo. Dice Mario, yo quería ofrecerte otro negocio, más pepa, me dice. ¿Cuál es? Me dice, cable. Mira tú. Cable. Acabo de regresar de Panamá. Ese es el boom. Y lo fue en el 90. Yo no tenía la menor idea de qué era eso. Claro. ¿Y para qué me voy a meter en eso? Le digo, si estamos haciendo una radio. Estás loco, Mario, me dice. Ese es. Y él crea el TV Cable. Crea el sistema cable acá. Claro, el primer sistema fue TV Cable. Hoy se llama Stream, que es el hermano de Santiago Salén. Pero el primer, ahí trabajamos nosotros, no directamente como TV Cable, pero creamos Cable Deportes. Tú también colaboraste en algún momento. Claro.
y era parte de la programación de TV Cable, todavía no salía con fuerza DirecTV. Ya existía, pues no salía con fuerza, no existían las otras cableras. TV Cable fue la señal de cable de televisión privada, la pionera, la inicial en Ecuador. Hay que recordar también que Miki Salén, que era un estudiante brillante en el Cristóbal Colón, era casado con una prima mía. ¿Con quién? Con Anito Neto. Ya. Claro. Entonces había una relación de amistad y familiaridad. Y familiaridad, porque era en el barrio. ¿Y en qué momento se desvincula Miki y queda Mario Caneso Neto como único dueño de Radio Caravana? Nos sentamos, porque ya los intereses eran diversos, él se estaba metiendo demasiado en la política, y yo le dije, no calza el uno con el otro. Y me dijo, sí, yo estoy viendo las acciones, y se las compré. Y ahí quedaste como dueño absoluto. Sí, correcto. Ya, y tu plan inicial en Caravana fue armar una especie como de selección de periodistas de esa época, ¿no? Sacaste de CR algunos, Jacinto, que era de La Fabulosa, antes de Radio Mambo. Yo recién estaba surgiendo, yo surjo en radio el año 85, el mismo año que se funda Caravana, pero yo estaba en ese momento en Radio Bolívar, que después fue Super 800. Pero yo sí veía que Caravana inició una gran campaña, la columna del deporte, y por ahí lo llevaron a Gerardo, llevaron a Marcos Hidalgo, a los Valdés, que eran en esa época personas con fuerza de opinión. Pablo Vela. Pablo Vela Córdoba fue fundador de Caravana. Cuenta la anécdota que a mí me causa siempre hilaridad, alegría. Yo lo quería mucho a Copamundo, a Jacinto Landazuri Soto. Pues tú has contado en el grupo de amigos una anécdota, ahora transmítela públicamente, que cuando estabas en esta travesura de armar la radio, fuiste a Uruguay con Jacinto y con Miguel Martín, y que de repente cuando creo que se había adelantado pocos minutos antes Jacinto, pero después llega en el mismo carro contigo y con Miguel, y desde el que le abre la puerta, don Jacinto, bienvenido. Era una señora. Y la recepcionista, don Jacinto, bienvenido. Era señorial, además, creía todo eso. Y todo. Nos impresionaba. ¿Y cómo fue eso? Cuando nosotros llegamos, él ya había estado en Montevideo y nos va a recibir con el embajador. Y después nos lleva a Spencer. Para la eliminatoria fue. Bueno, cuando jugaron Uruguay y Ecuador. Escúchame. Entonces llegamos al hotel. Y la verdad es que tenía conexiones con muchos periodistas. Lo que me llama la atención es que subíamos en el ascensor Miguel Martín, Jacinto y yo. Y el que marcaba los botones se lo queda viendo a Jacinto con una seriedad absoluta. Este es el narrador ecuatoriano, Jacinto Landazuri. Sí, le hice la orden, mucho gusto. Caray, qué honor, ¿me puede dar un autógrafo? Claro, no había celulares en ese entonces. Claro. Con gusto, todo. Yo le digo a mi hermano, mira tú, esto está serio. Pero ustedes comiendo cuentos. No, pues, bajamos, Jacinto se quedó dormido, y Miguel Martín, que tenía una chispa, dice, oye, dígame una cosa, es muy raro que yo te conozca así, con tantos detalles. En esa época no habían ni redes sociales. ¿Cómo conoce usted a Jacinto Landazuri? Dame 200 pesos y te puedo hacer la misma teatro. Oye, o sea, Jacinto manejó esa estrategia para terminar de convencerlos que el proyecto de la radio era lo que se necesitaba. Total. Mira tú, lo ingenioso también. Ahora, Jacinto tenía unas relaciones internacionales estupendas. Él en Colombia, en Caracol, era... Fue a transmitir un mundial por Caracol. Por Caracol y con Perea y con toda esa gente, eran íntimos amigos. Tenía una relación estupenda, Jacinto. Bueno, pero de ahí, Mario, yo recuerdo que pasaron los años, Caravana competía mucho con CRE, con Super K, que eran las tres radios más fuertes en deportes en esa época. Luego ustedes ya quedaron prevaleciendo absolutamente. Pero tú también abriste una frecuencia de televisión y antes de ser comentarista deportivo en Caravana, comenzaste a hacer comentarios políticos en el canal, también en la radio, aparte de un programa de tenis que se llamaba Match Point. ¿Cómo así comenzaste o incursionaste en el análisis político y después los dejaste por ser ya analista deportivo? Porque había sido presidente de AER. Era presidente. Ya vamos a hablar también de esa linda. Y entonces ocurre que ahí hay que estar muy cerca de la política. Porque hay que tener peso político para imponer, no como para decir yo me alineo con uno o con el otro, sino ir, si estás haciendo bien las cosas, muy bien. Pero si el poder está
absorbiendo la libertad de expresión, ser fuerte. Entonces uno tenía que hablar con políticos, aparte que estaba al lado de Rafael Guerrero, estaba al lado de Carlos Armando Romero Rodas, estaba de Panchito Feroz, Antonio Hanna, gente con una experiencia que uno decía ahí, aprendí, y uno hacíamos la sesión de directorio, yo no era presidente de AER, y yo decía todo lo que resuelve esta gente de la política, de todo, y ahí seguí el camino de ellos. Ahí me metí en la política, me gustó, aunque después me defraudó. Ya vamos a hablar de tu época política. Exacto, me defraudó realmente. Y ahí decidiste, después de hacer comentarios políticos, más bien abrir tu programa deportivo. Centrarme en lo mío, que era el deporte. La verdad, ahí no me arrepiento porque tomé una buena decisión. Has mencionado a AER, en efecto, antes de tú ser un comentarista diario de opinión deportiva, fuiste también un dirigente gremial, el gremio de las radios. Tuve el honor, además, de acompañarte tanto en AER Guayas como en AER Nacional, AER Guayas 93-94, por ahí, y AER Nacional 98-2000. Hay algunas experiencias ahí que las compartimos. ¿Te acuerdas tú la del famoso, la famosa polémica con el gordo Pepe Lázaro, Claro. que era el dueño de los derechos? Y bueno, se dependía para transmitir de que él nos venda derechos a las radios, pero en algún momento tuvo una frase medio insolente con las radios ecuatorianas. Él estaba alojado en el Hotel Oro Verde y tú fuiste... El cartel. El cartel nos llamó, ¿no? El cartel de las radios ecuatorianas. Y tú fuiste a la intendencia. En esa época la intendencia podía ser juez de primera instancia. Determinó una orden de prisión y lo fuimos a buscar con la policía. ¿Te acuerdas? Recuerda un poquito esa anécdota. Sí, exactamente, porque ocurre que nos trató muy mal. Dijimos, no, vamos a la intendencia de policía. Presentamos la querella y dijimos, queremos la... Roberto Ponce era el intendente, que además era amigo. Claro, ¿qué quieres, Mario? No, esto merece cualquier cosa. Fuimos con la policía y rodeamos el hotel. Claro, y Lázaro se puso Lázaro amarillo, rojo, blanco, de todos los colores. El que intermedia en esto es Carlos Cuello. Sí, Carlos Cuello le salvó el cuello a Pepe Lázaro. Después bajó, almorzó con nosotros, pidió disculpas y nos siguió vendiendo los derechos. Sí. Pero hiciste respetar a la radio. Sí, todos. Porque fue todo el grupo. Fuimos ahí, yo te acompañé ahí también. Yo era presidente de la Comisión de Radios Deportivas. Y después, en la experiencia del año 98-2000, nos tocó lidiar con el fenómeno del Niño del 98. AER tuvo ahí una posición protagónica. La cadena esa, después de la lluvia sale el sol. También, ¿te acuerdas? Hicimos una maratón radial. Hicimos una maratón para recaudar fondos, incluso para los damnificados. Y ahí también se creó contigo, tuve esa iniciativa y tú la respaldaste, la famosa Copa AER para premiar a los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano. Tenía una gran acogida. Sí, eran iniciativas como para crear la presencia, tener vigente AER. Y no me arrepiento porque fue una linda experiencia, la verdad. ¿Te acuerdas del momento espinoso en el 99 cuando hicimos la elección del deportista del siglo y hubo tensión con Jefferson Pérez? Jefferson con Andrés se peleaban palmo a palmo. Y claro, Jefferson tenía calientito el tema. 3 años antes había ganado la medalla de oro. Primera medalla de oro. Pero eso fue resuelto en tie break, creo. Sí, pero ahí acuérdate que tuvimos un problema. Sí. Ahí tuvimos el problema de que, como hicimos eso en asociación con Revista Estadio, Estadio le da el Cóndor de Oro a Nicola Pentti, que había hecho un año extraordinario. Sí, correcto. El 99 había hecho semifinales de Australia, jugó máster, etc. Pero después de la entrega del Cóndor de Oro vino la elección de deportista del siglo. Y Jefferson había ganado, creo que también un campeonato mundial ese año, y se resiente porque no recibe el Cóndor de Oro y se resistía a venir a recibir el premio de deportista del siglo. Al final lo convenciste. Sí, claro. Bueno, es que él es un personaje. Claro, también. Una gran persona Jefferson, pero como todo deportista también tenía su celo, su ego, ¿no? Y no le gustó, no le gustaba perder nada. Y entonces hubo esa complicación. Muy bien, hemos revisado a Mario Canessa en sus inicios como deportista, como dirigente deportivo. De repente Mario Canessa, el año 2002, aparece en la política. Aparece primero en una gira presidencial que hace el entonces ya presidente electo Lucio Gutiérrez. Y luego, ante la gran sorpresa de la gente que no lo veía mucho en la óptica política,
es ni más ni menos que el ministro de gobierno del presidente Gutiérrez. ¿Cómo así de repente incursionas como actor político? Bueno, me habían invitado muchos ya. Fran Vargas me había invitado y no había aceptado. Lucio me busca para que sea su vicepresidente. En lugar de Alfredo Palacio. Todavía no lo había visto a Palacios. ¿Y por qué le dijiste que no? Porque no tenía ganas de entrar al tema político. Tenía algunas dudas con Lucio también. Pero me dijo, bueno, ven, acompáñame en toda la campaña. Y vi un soldado que se sacaba el aire por la causa. Luchaba en todas las ciudades, caminaba, dormía en las camionetas en la noche, en plena carretera. Era una cosa loca. ¿Tú hiciste campaña con Lucio? Claro. Y no solo eso, pues lo representaba en los foros, iba a los debates. En plena campaña. En plena campaña. ¿Y eso no te distanció con tu compañero de aulas escolares y colegiales, Álvaro Novoa, que era el rival de Lucio? ¿Te distanciaste con Álvaro por eso? Se resintió. Después arreglamos. Porque yo no sabía que Álvaro quería... Si Álvaro me llama o me busca, iba a preferir a Álvaro, que lo conocía, pues. Nunca me tocó las puertas, nada. Y me tocó un debate con Omar Maluco en Canal 2. Y Omar en esa época era pro Novoa. Pro Novoa. Y bueno, se quedó. Me llamó al otro día un representante de Álvaro. Debate con Carlos Vera. Con Carlos Vera, y también estaban otros periodistas también. Me fue bastante bien. Porque yo manejaba mucho los números en ese entonces. ¿Verdad? Y Omar era muy teórico. Y entonces yo me agarré con eso. Y por ahí creamos una diferencia. Se me resintió también Omar. Omar es así, era de especial. Sigue siendo especial. Y me llama un asesor de Álvaro, que cómo es posible que haya hecho eso. Y yo no sé, yo no conozco. Yo fui y no sabía con quién iba a debatir. Y ya pues. Entonces me buscaban para otra. Pero dije, no, ya no voy a debatir, y lo apoyé en hacer, por ejemplo, el plan de energía, el plan económico. Trabajamos muchísimo en el plan económico. Con la gente del Banco Central, con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso estaba involucrado en la campaña apoyando en el Gutiérrez. diseño económico. Pero antes de la elección, o sea, cuando estaban en campaña. Sí. Pero trabajábamos por abajo. O sea, diseñando las cosas, le ofrecíamos este proyecto. Dos banqueros apoyando al candidato. Sí, y mira una cosa, que en Nueva York, cuando lo acompañamos en la gira... Ya presidente electo. En Nueva York lo veían como un aliado de Chávez. Como un militar que se iba a imponer con Chávez, porque Chávez estaba que lo coqueteaba a Lucio. Claro. Por suerte, Lucio nunca le hizo caso. Hay que darle ese mérito a Lucio. Sí. Nunca le hizo caso. Dijo, no. Así no es mi política no es autoritarismo ni nada por el estilo. Y se fue por acá. Lucio pudo haberse ido con Chávez y a lo mejor hubiese consolidado mucho más su liderazgo. Estuve en la reunión en el Hotel Quito, cuando se reunió con Chávez. Chávez le ofreció todo, dinero, petróleo, todo. Y le dijo, yo le agradezco que usted haya venido a mi posesión, porque usted está muy equivocado conmigo. Se lo dijo delante de Chávez. Se levantó, echó 2 chistes turros, y se fue Chávez. Mira esa verdad histórica que es importante resaltarla. Yo estuve ahí. Tú estuviste ahí. Y de ahí, en Nueva York, dice, acompáñame. Y fui. Cuando lo conocían como de la línea roja en Nueva York, los banqueros, los inversionistas, terminadas las conferencias y todo, dijeron, no, este no es. Además, vieron a 2 banqueros al lado de él, a Guillermo Lasso y a Mario Canesa. Aparte de otros representantes de la producción. Mauricio Pinto. Mauricio Pozo. Claro. Y entonces dijeron, no, esto va para allá. Y tuvo todo el apoyo. Y una apertura, tanto así que después se fue a Washington. Y entonces, ¿por qué tú no te vinculaste al área económica, ministro de Finanzas? Me ofreció. ¿Y por qué aceptas Ministerio de Gobierno y no el Ministerio de Finanzas, que era lo fuerte tuyo, los números? Sí, porque Pozo era brillante. Pozo, en esa parte, no podía sentármele a discutir. Entonces, cuando me ofreció esto, le digo, pero tú lo tienes a Pozo ahí, ¿para qué me vas a ofrecer a mí? ¿Y qué te dijo ahí? ¿Tú crees? Sí. Yo te asesoro, yo te ayudo, yo no necesito cargo. No, yo quiero que tú seas mi ministro de gobierno.
Yo decía, pues esto está jodido, porque ocurre que estaba Álvaro con gran poder, León Febres Cordero con gran poder, Rodrigo Borja con gran poder, Abdalá Bucarán con gran poder, en toda la asamblea. Claro, esa asamblea yo fui parte de esa ¿Cuándo asamblea. iba a conseguir Congreso algo? en esa época. ¿Cuándo iba a conseguir algo? Nunca. Pero te nombraron ministro de gobierno, ahí tengo una anécdota. Ay, León, que era mal pensado, veía mucho las fotos y leía además las fotos. No solamente que las veía, sino que las leía. Entonces ya sabíamos eso, las personas cercanas a León. Y de repente hay un homenaje en el Hotel Ramada que se le hace a Mario Canesa y fuimos Carlos Falqués y yo, amigos personales de Mario, pero para evitar la foto terminamos viendo el evento desde el baño prácticamente. yo decía, Siempre te recordaba eso. ¿Dónde están estos? Y decía, qué flojos que son. Y después me dijiste, ¿sabes qué? Es que León es muy celoso con la Claro, es que fotografía. donde nos veía tomándonos una foto con el ministro de gobierno no iba a interpretar que era con el amigo Mario Canesa, Estaban sino con el arreglando. ministro de gobierno y que estábamos arreglando algo. Sí, Así sí, que con Falqués, ¿sabes qué? Quedémonos acá atrás, nomás cerca del baño. Entonces, y no hubo fotos esa noche con nosotros. Lo recuerdo perfectamente, pero no es que yo los veía a los dos sufriendo ahí atrás. No, linda época, Pocho. No, indiscutiblemente. Pero ¿cuál fue tu experiencia como ministro de gobierno? Al final, ¿qué te tocó lidiar y por qué dejaste de ser ministro y por qué tú dices que te decepcionó la política? Quizás ahí te decepcionó la política. Había una tendencia, yo subí mucho con gran cercanía al indigenado. Tanto así que mi subsecretario era Virgilio Hernández. Claro que sí. Por supuesto. Y entonces Virgilio era un hombre de confianza mío. Te llevas muy bien con él. Muy bien, todavía sí lo respeto, pero claro, no comparto sus ideas para nada. Y nosotros originábamos con grupos de ellos, porque eran muy inteligentes, eso sí, había que reconocer los trabajos, pero a Lucio no le gustaba. A Lucio no le gustaba. Me dijo, quiero reformar la Constitución, quiero reformar la Constitución. Anda, reúnete con la gente. Me iba a reunir con la Izquierda Democrática, me iba a reunir. Y ocurre que cada vez que venía Lucio me decía, no confío mucho en ellos. Entonces le digo, ¿cómo trabajo aquí, Lucio? Haz lo que tú quieras y ven, pero ven con cosas concretas. No se puede reformar la Constitución como tú quieres, así, sin votos. No se puede. Y anda, consíguelos, pues me dijo. No, eso no es así, le digo. Ocurre que no se pudo conseguir mayoría nunca. Por eso yo inventé las mayorías móviles. Claro. Que era parte de cosas que tú presentes importantes. Vamos a conseguir votos para las cosas importantes. Bueno, ahí tuvimos una discusión. Después, cuando ya se separó del indigenado, le digo, no lo hagas. ¿Qué es tu fuerza popular? No. Me voy para allá. Que se vayan. Ya esa parte ya no me agradó mucho porque era parte de sostener la base política. Después fue la nueva constitución. Porque ahí llegó, pues ya que vino los españoles. Llegó ahí, yo la tengo. Analícela. La que después puso Correa en Montecristi. Analícela, ministro. Estaba el Consejo de Participación Ciudadana, estaba todo ahí, estaba la matriz. ¿Y tú qué decías de eso? No. ¿No recomendaste? No. Qué bueno. Le digo, es que vas a tener toda la autoridad y todo el poder. Pero es que esto vale, me dice. Yo no lo creo, le digo, porque este país es bien complicado, le digo. Pues si tú vas a querer poner todos los que deciden para que nombre contralor para esto. Bueno, este país se te viene encima. No tienes mayoría en el Congreso. Y ahí fue que me dijo, ¿qué te parece si hablamos con la gente del PRE? Ay, le digo, pero no es el momento. Y ahí ya se complicó todo. Y ahí decidiste renunciar. Renuncié, sí. Pero con una linda experiencia que ese bendito te queda solito en el poder, ¿no? Ese silencio que hay, te lo hacen los propios. Por supuesto, si las pugnas políticas a veces son mucho más graves con los propios que con los opositores. Yo tuve un serio problema. ¿Con quién tuviste problemas ahí? Yo tuve con el secretario general de la administración. ¿Quién era en esa época? Coronel Acosta. Ah, claro, Patricio Acosta. Ocurre que después fue dirigente del AUCA. Sí, ya te llevas bien con Acosta. Sí. ¿Pero qué pasó ahí en el poder? En ese entonces tenía que entregarse la presidencia. Lucio se iba al exterior y Alfredo Palacio también. Y había una combinación de horarios en que había
5 horas que no había presidente. Y entonces me llama y me dice, Mario, te voy a encargar la presidencia a ti. Lucio. Y Y Acosta saltó. Y se entera Acosta. Hizo un escándalo. Y Lucio se impuso, dijo, toma. Firmó el decreto. Firmó el decreto. Yo tengo una foto tuya en un libro, el álbum de la historia, que lo hice con el amigo Helio Armas, que en paz descanse. Y ahí, entre las fotos hay una tuya con una banda, no sé si la presidencial, pero una banda amarilla básicamente, pero al frente del país durante esas 5 horas. ¿No? 5 horas. ¿Fue algún acto? ¿Qué acto no hice nada. A esa sí, los militares se cuadraron. O sea, tú fuiste presidente por 5 horas de este país. 5 horas de este país. Sí. Y ocurre que no hice nada, pues no firmé ningún decreto. ¿Qué vas a firmar? No, que voy a meterme en un lío por gusto. No sabía la hora, avísenme, le decían mi edecán para ir al aeropuerto a recibirlo a Palacio, que era el primero que llegaba. Claro. Y Palacio apenas llega, me dice, ven acá, ministro, presénteme informe detenido, detallado de sus 4 o 5 horas que ha estado al frente de la piscina. Saludar con los militares. He estado sentado en el ministerio, ni siquiera vine a Carondelet. A Carondelet. No, estaba en Carondelet, pero no vine a la casa, a la oficina del presidente. No, fue una experiencia. No, y me acuerdo, me contaste como anécdota en su momento, porque acuérdate que tú eras ministro de gobierno y yo era parte de la oposición del Partido Social Cristiano y éramos muy fustigantes. Sin embargo, teníamos nuestras conversaciones de amigos, pero de política casi que no hablábamos para no complicar las cosas. Pero tú me contaste después que una de las cosas que te decepcionó fue justamente eso, que tú estabas tratando de buscar el diálogo y que Lucio se mostraba reacio, no quiero saber nada con los socialcristianos, no quiero saber nada con la izquierda democrática. Pero un buen día tú estabas en tu casa y de repente ves que pasan carros del Partido Social Cristiano, de la izquierda democrática, del PRE, todos a la casa de Pascual del Chopo. Claro. Y cuando tú le preguntas a Lucio, oye, ¿hay alguna reunión? No hay ninguna reunión, pues están pasando el pie en mi casa. No, es que él no sabía que yo vivía al frente de Pascual, pues. Cuenta un poquito eso. No, pues estábamos al otro día, yo lo veo a Lucio, le digo, Lucio, ¿qué ha habido anoche? ¿Qué ajetreo político ha habido? Ninguno, todo tranquilo. No sé, le digo, no mientas. Así le dijiste, no mientas. No mientas, presidente, le digo, pero ¿cómo te voy a mentir, ministro? Pero si ha habido un ajetreo en mi ciudadela y yo estaba ahí. ¿Tú vives donde Pascual? Me dice. Eso ya es. Eso es lo máximo. Pero ahí sí me llamó la atención. Perdí un poco de confianza, porque dije, si ya no me quieren contar que hay una reunión política, ¿por qué no puedo estar yo? A ver, claro. Y más bien ahí como que te estaban ladeando. Pues no, es que más o menos. Ya, y ahí decidiste renunciar. Y ahí ya comencé a sospechar que aquí no funcionaban bien las cosas, porque habían otras opiniones más pesadas que tenían que ver con familiares cercanos de Lucio. Ya, y pasó el tiempo, Mario Canesa se volvió al deporte, a ser comentarista deportivo, a ser presidente de un club de fútbol. Pero 2 veces yo recuerdo que a Mario Canesa Oneto le propusieron la alcaldía de San Borondón. Y concretamente, Guillermo Lasso, en la elección del 2019, a través del difunto César Monge, te propuso ser candidato a la alcaldía de San Borondón y se reunieron y comenzaron a planificar y todo. Y de repente Mario Canesa, por segunda ocasión, dice, no a la alcaldía. ¿Por qué nunca te animaste? ¿Por qué no me apoyó Guillermo? Yo fui a hablar con él. Yo le dije, mira, yo estoy dispuesto a gastar en la campaña, a hacer promoción, pero quiero que también me apoyes tú. No, le digo, si el sueño de ser alcalde es tuya. ¿Cómo? Si tú me buscaste. Que efectivamente me llamó. Sí me hubiera gustado. Pero vi que había mucha oposición adentro. ¿Por qué? Porque un día le dije a César Monge, que en paz descanse, César, le digo, dígame la verdad. ¿No le interesan tanto las alcaldías, prefecturas a Guillermo? No. Es lo que quiere la presidencia, olvídate de esto. Es manejar el poder desde la presidencia. Pero hay un error, le dije. Hay que tener alcaldes, prefectos, transmitir esa fuerza política. Y entonces me di cuenta que no iba a funcionar por ahí, Pocho. Y preferí ¿No quisiste interrumpir tu carrera de radiodifusor? No. La verdad es que también pensé eso, que estaba sumamente comprometido con mis medios de comunicación y dije, de todas maneras, es una gran responsabilidad
ser alcalde de este cantón. Bueno, y después cuando gana la presidencia Guillermo Lasso, ¿no te hizo alguna propuesta para ser parte del gabinete? Cuéntanos un poquito. ¿Y qué te propuso? Lo puedo decir, ¿no? Pero por favor, Porque, si para eso es este programa. Mira, sí me llamó. Porque me decían que el Ministerio de Deportes quería cambiarlo. Tú eres la persona indicada. Me llamaron te atiendo mañana, pero vente en la noche. Fui en la tarde, llegué a la noche al Palacio, me senté y estaban ahí conversando en el fondo, yo muy respetuoso me senté. Y en eso sale el edecán y dice, ya lo va a atender, pero lo va a atender en el salón de gabinete. ¿Ah? Tú conocías bien ese palacio, sí, porque claro, ya habías estado por ahí. Y entonces le digo, no, con mucho gusto, donde él quiera. Y sale Guillermo. Y me dice, vente, Mario, vente para acá. Y claro, le digo, entró el edecán también, vaya, no necesito que esté usted. Voy a hablar con el doctor. Le digo, mira, estoy aquí porque me han hablado del Ministerio de Deporte y sí me gustaría. La verdad es que quiero impulsar el deporte desde la prevención de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya tú sabes toda la historia de lo que se puede hacer en un Ministerio de Deporte. No, eso no quiero yo. ¿Cómo? ¿Y entonces qué? Ministro de Defensa. ¿Te propuso el Ministerio de Defensa? No te puedo contestar no hoy día, porque es difícil contestarle Pero no. tú te sentías capacitado para manejar un ministerio como el de Defensa, lidiar con militares, etc. No, es que yo había vivido desde el Ministerio de la Policía. Claro, porque era el Ministerio de Gobierno y Policía. ¿Cómo era manejar a los militares, a los generales y todo? Y le dije que no. Se me resintió. ¿Se te resintió, Guillermo? Sí. Pero ya te llevas bien con él. Sí, siempre. Después asistí a algunas reuniones que me invitaba como amigos, a decir esto, es el otro, pero cada uno escucha, no escucha, ¿no? Pero le dije que no, y fue cuando me dijo, ahí está, pues, me exigen, pero no se mojan el poncho. Bueno, y no era para mí eso. No, o sea, Ministerio de Gobierno, sí, Ministerio de Deporte suena, pues Ministerio de Defensa como que era un poco forzado. Mario, volvamos al tema de la radiodifusión. Mario Canessa crea este programa llamado Los Comentaristas, que sin lugar a dudas es el programa de mayor sintonía deportivo que hay en el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil, yo diría en el país. Hoy competimos, aunque en distintas líneas. Nosotros creo que tenemos el programa, no creo, los números dicen que tenemos el programa más sintonizado en temas políticos, Punto de Orden, con Juan Javier y con todo nuestro equipo, pero indiscutiblemente a nivel deportivo tu programa es el de mayor sintonía. Y hubo varias etapas, ¿no? Y varios compañeros, Manuel Adolfo Varas y Yosimar, que en paz descansen los dos. Luego involucraste a algunas mujeres, han estado ahí, Mayra Vallas, Doménica Saporiti, mi buena amiga que estuvo en Argentina, Giselle Buendía, Gaby Jurado, que incluso está conmigo ahora en el programa de Radio Centro. Algunas mujeres han participado y también algunos jóvenes, Andrés Ponce, Carlos Gálvez, etc. Cuéntanos un poquito de las distintas etapas de los comentaristas. Sí, son etapas diversas, pero el fondo era lo importante, Pocho. Mantener opinión. Buscar personas de opinión, con contrastes en la opinión. No seguir la ola y ser rebeldes. Ser más comentaristas que informadores. Sí, señor. No, absolutamente. Informadores están las redes, están los noticieros. Nosotros queríamos opinión y que hagan una fuerte oposición cuando corresponda. Eso nos ha costado muelas, ¿ah? Porque la audiencia no les gusta pues, que lo critiquen, ni al jugador tampoco, los directores técnicos ni hablar, pues, Pocho. Claro, por supuesto. Y entonces hemos creado... Y los presidentes de clubes tampoco, hasta yo me resentí una vez que me sacaste el programa como invitado, porque por ahí me peleé con Manuel Adolfo. Claro, yo lo hiciste respetar a Manuel Adolfo. Una buena decisión de tu parte. No tanto así, porque también te respetaba a ti, sino que no quería que se profundice el problema que yo ya veía, que Manuel había perdido un poco ya la cordura y tú eras una chispa en evolución. Y entonces dije, no, paremos esto. Le digo, Pocho, ¿puedes retirarte? Así es, me retiré y la amistad siguió, por supuesto. Correcto, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de esa época, del balcón de los Moffett, como ustedes le llamaban, a Yosimar y a Manuel Adolfo.
murieron en distinta época. Manuel Adolfo en el COVID, Yosimar de una manera muy sorpresiva en el 2017. ¿Te afectó mucho la muerte de Yosimar? Mucho, de los dos. De los dos. De los dos. Me afectó lo de Yosimar muchísimo porque yo consultaba mucho con él. Era una biblioteca. Claro que sí. Y hablar de fútbol era, pero terminábamos el programa y nos íbamos a tomar un café. Ahí en el Megamaxi de... Sí. Y nos pasamos de Ciudad Colón, que la gente no de la avenida de Ciudad Colón. Están los vagos ahí, nos saludaban, no tienen más que hacer. No le digo, y conversábamos de fútbol y todo lo demás. Era. ¿Cómo te cogió a ti? Yosimar era como un hermano para mí, también a mí me cogió fuera del país, me dio una tristeza única. Yo había jugado pelota, jugábamos pelota hace muchos años atrás, pero había jugado un partido de fútbol una semana antes en el colegio de abogados. Y a la semana siguiente se muere Yosimar luego de participar en una actividad ciclística. ¿Cómo te coge a ti la noticia de la muerte de Yosimar? Yo estaba en Punta Blanca, que era feriado. Claro. Sí, era feriado de noviembre. Y me llaman y me dice, está mal Yosimar. Y le digo a la esposa, ¿qué pasa? No, me dice, parece que tenía un problema en el corazón. ¿Corazón, Yosimar? Sí, parece que se esforzó demasiado. Pero ya lo llevamos a la clínica. Tenme al tanto, le dije. Cuando después un rato me llama otra vez. Se está poniendo mal, Yosimar. No, tú me estás cuenteando. Dime la verdad, por favor. Se está poniendo mal, Mario. Es que no había las primeras atenciones, porque después estaban confundidos en que si era un ataque, yo qué sé. Y anduvo de la clínica de San Borondón a la clínica del Policentro. Entonces, a la Policentro. Claro. Pero inicialmente creo que estuvo acá en San Borondón. Yo estaba con mi esposa y le digo, nos vamos. Yo quiero a ver qué pasa, porque esto se está poniendo. Y tu compañero. Y venía en la carretera diciéndome, Mario, está en 3 y 2. Yo la verdad es que decía, ¿pero qué me estás hablando? Cuando llegué, había fallecido. Y lo veo cuando lo trasladan. Y para ti fue un balde de agua fría, congelada. Me acuerdo que ese momento llegó Abdalá también. Que era como hermano también. Claro. Y Abdalá lloraba. A ti se te salieron las lágrimas. Pero por favor, si lo vio pasar en la camilla. Terrible. No, fue terrible para mí. El día anterior había él dirigido el programa y había dado un discurso medio de despedida, ¿no? Sí, dijo. Algo así como que es bien difícil que me vayan a ver otra vez. Qué cosa, sí, ¿no? Un presagio feo. Sí, feísimo. ¿No? ¿Y cómo viviste tú la época del COVID en donde se fueron varios de la radio? Se fue Paco Álvarez, se fue Manuel Adolfo. Terrible. Estuvo muy grave el locutor comercial. No sé si se fue otro periodista más de la radio ahí. Pero oye, ¿cómo viviste esa época? ¿Cómo sentiste también la muerte de Manuel Adolfo? No, fue... y no poder acompañarlo, pues. Que era el grave problema del COVID. Porque tú a un amigo lo puedes pedir, lo puedes ir a visitar. No podías hacer nada. Y la familia que me decía que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal. Y cuando en eso te dicen falleció, pero no había podido ni siquiera ir a sus últimos momentos a enterrarlo. Claro, no se puede enterrar a nadie. No, fue un golpe terrible porque yo conversaba y decía, ¿cómo? Reemplazarlos no se puede. Son únicos. Pero tengo que hacer pareja con alguien que pueda seguir. Me lo encontré al Pato Cornejo. Pero ya el Pato estaba con Manuel Adolfo antes. El Pato, pero estaba con Yosimar también el Pato, acuérdate. ¿O no? No. El Pato entra por Yosimar. Por Yosimar. Correcto. Tienes un gran compañero en el Pato Cornejo. No, pues es una enciclopedia también. O sea, mantuviste siempre el esquema, ¿no? Alguien tradicional, en su momento era Manuel Adolfo, el propio Yosimar, se queda el Pato, pero siempre dándole paso a la juventud. Sí, siempre. Mujeres también, porque hemos promocionado muchísimas mujeres. Las he mujeres. mencionado algunas. Algunas has mencionado, pero hay muchísimas más. Pero lo ideal es combinar eso de las nuevas épocas que piensan diverso, nosotros que nos mantenemos en la vieja guardia, los que tenemos concepto de respetar más la historia y unos chicos que no quieren saber nada de la historia. Pero mantener el deporte, porque el deporte es el pan de cada día. Claro. Y ¿sabes lo que me gusta a mí? Que con ustedes, con Radio Centro, hemos armado en política, no se lo puede tocar. A Radio Centro, vayan a escucharlos a ellos. Y en deporte vengan a escucharnos a nosotros. Sí, son dos bloques clarísimos. Y estamos, aparte que nos guardamos un respeto y un cariño. No, y aparte hasta una relación de familiaridad de Juan José con Juan Javier. También casi que de familiaridad por la amistad que tenemos tú y yo, o sea, con Carlos Vera, que también es parte de Caravana a través de las retransmisiones de programas.
hay mucho enlace, ¿no? Yo admiro Radio Centro porque ha crecido. Muchas gracias, Mario. Una barbaridad. Esto es una parte fundamental de eso, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno en su departamento cumple con la función social. Ahora, Mario, ¿por qué tú mismo te haces competencia a ti mismo? De repente aparece DiBlue. Caravana era la radio líder y es la radio líder dentro de AM, pero de repente, un tiempo antes, viene Mario Canessa y una radio como DiBlue, que era una radio inicialmente musical, la convierte en deportiva, no vincula inicialmente al personal de Caravana, crea su propio personal. Y ahora ya prácticamente es DiBlue la radio y Caravana es como la que asiste o está atrás. ¿Por qué tú mismo te pusiste la competencia a la radio histórica tuya, que era Radio Caravana? No era competencia, era la aliada, era la tecnología. Pero ya hoy día la absorbió prácticamente. Pero, claro, pero no ha desaparecido. Pero tiene programas íconos. Pero la mayoría ya la retransmite. DiBlue. Sí, pero utilizo mucho personal de ellos, tengo programas deportivos de ellos, el noticiero totalmente de Caravana, totalmente separado del de DiBlue. DiBlue quería mostrar una nueva cara joven, técnica. Entrar a la juventud. Entrar a la juventud. Porque nuestro récord era media alta en edad, Caravana, deportiva, ¿no? Y lo otro fue, metamos a la juventud, y metí mucha juventud en eso. Y la tecnología. Le metí mucha tecnología. Sí. Tú fuiste de los pioneros en redes sociales. Pero 10 años dije que hay que entrar en digital. Es que eso yo hablaba hace un rato, en una pausa de mi programa. A alguien yo le comentaba, no recuerdo a quién. Le decía que el único medio de comunicación tradicional que le sacó provecho a las redes sociales es la radio. Porque la radio ganó por todos lados. Amplificó la señal que antes era limitada solamente a las ondas hercianas. Ahora te pueden ver en el mundo a través del YouTube, a través de las redes sociales. Se convirtió también en una radio informativa escrita a través del X, del Instagram, etc. O sea, por todos lados ganó. Y además... La imagen. La imagen, ahora ya también es televisión, siendo radio. Pero además no perdió lo auténtico de la radio, que es ser el eterno compañero del que va en el carro. Porque ahí sí puede haber lo que haya, pero siempre estará la radio y no habrá otra cosa que la radio. En cambio, la televisión prácticamente está siendo pulverizada por el YouTube y por las redes sociales, sí, y también la prensa escrita. Sí, señor. Yo a veces, familiares me dicen, 1 hora me he echado del centro acá. Es increíble la cantidad de carros que hay, yo disfruto. Claro, yo digo, siempre he dicho yo que el mejor aliado de la radio es el tránsito. Mientras más te demores en transitar, imagínate, más te van escuchando. A partir de las 5 de la tarde hasta las 7, ¿qué haces? Escuchar radio. Radio. Y en la mañana en la también. Mañana cuando te vas a trabajar, ¿qué escuchas? Radio. Ahora, también son diferentes horarios. Yo lo he sentido porque hago en ambos horarios. El horario estelar de la radio es realmente cuando la gente se va a trabajar y cuando regresa. De 8 a 10 y de 5 a 7. Pero no la media mañana, igual, toda la vida yo he hecho radio en media mañana, pero la media mañana no tiene el mismo público de las 8, porque a las 8 todo el mundo va en su casa. Y las oficinas están llenas de redes sociales en el tema digital, YouTube. Lo están viendo el programa. Claro. Ahora, Mario, te voy a hacer una pregunta un poquito complicada, pero al final de cuentas hay la confianza para aquello. Tú has sido un promotor indiscutible de muchas, especialmente periodistas, mujeres, que han incursionado gracias a ti en DiBlue, en Caravana y al periodismo deportivo. Pero una vez, por alguna situación que no la logré entender nunca, alguien salió a denunciarte a ti, a la radio, de que no solamente había discriminación, sino también acoso sexual y profesional. ¿Cuál es tu respuesta a aquello? En su momento lo hiciste, pero es bueno que también lo vuelvas a reiterar. Lo hago con mucho gusto. Acusaron a un hombre que había fallecido hace más de 10 años, diciendo que en su vida personal él abusaba y acosaba a las trabajadoras, cosa que yo nunca supe, ¿verdad? Y entonces me quisieron hacer corresponsable de lo que había hecho un hombre que había fallecido hace 11 años. Pero ¿por qué hubo esa versión contra ti? Que surge de, bueno, en esto de fútbol hiciste un comentario, de ahí alguien dijo alguna cosa y de repente apareció esta corriente. ¿Por qué te quisieron ensuciar de esa manera? Me mandaron emisarios a arreglar. ¿Ah? Y yo no quise.
porque yo no arreglo las cosas de mi conciencia. O sea, dicho de manera más cruda, te mandaron a extorsionar. Y puede ser, yo qué sé, pero venían padrinos a decir esto se puede arreglar, esto para qué seguir avanzando. No, le digo, yo estoy discutiendo con mi honor. En primer lugar, están inventando una historia que me puede hacer mucho daño en mi personalidad, y es verdad que me quisieron hacer daño, pero yo sabía que iba a responder con la verdad. Y nunca pudieron probar nada, pues. Nada en absoluto. Fue pura guerra en redes. Guerra mediática. Pero yo tuve unos grandes asesores en mi conciencia. No te metas en esa guerra de las redes sociales, porque tú vas a comenzar a contestarle. Y ellos tienen para ganártelo, porque te van a inventar historias y van a tener un poco de gente aplaudiendo que te están dando, porque no todo el mundo te quiere. Y dije, sí. Pero fue quizás uno de tus momentos más incómodos. Claro que sí, porque hay que estar dando explicación a todo el mundo, pues. Y ocurre que sí te toca, porque los familiares dicen, ¿qué te pasa, Mario? ¿Qué te han metido? Nunca en mi vida había estado en eso. Lo que sí se denunció después que fue tema sin peso, los familiares de este pobre hombre que no podía defenderse de hace 11 años, muerto, lo metieron en que era el acosador, ¿no? No era acosador. Lo que a mí me decían es que la radio no había hecho nada. ¿Pero qué puedo hacer yo si ni conocía? Aparte que yo no trabajaba en la radio, pero yo trabajaba en un banco, pues. Y aparte ibas a la radio solamente para el programa. Sí, eso fue espinoso y también hubo gente atrás que lo impulsó. No tengo la menor duda. No, y lo sé. Porque te llevaron hasta la fiscalía. Sí, fui a la fiscalía, pero ahí no pude... Oye, la fiscal me dijo, doctor, pero aquí no hay nada. Increíble. Hay escándalo. Pero no, en eso quise agradecer gran cantidad de amigos, en que te incluyo. Por favor, yo te conozco toda la vida. Que me dijeron, no te preocupes, Mario. Sí, y siempre tuviste nuestro respaldo en general. Sí, porque muchas gracias. Eres un señor del periodismo y de la vida guayaquileña y ecuatoriana. Mario, ya para ir terminando. Sí. Tu última incursión por el fútbol, retomaste la dirigencia con el equipo de tus amores patria. Me contaste alguna vez que te desencantaste porque estabas haciendo un gran esfuerzo para recuperar a Patria, que hasta el día de hoy ha vuelto a la primera divisional. Y de repente aparecieron 3 o 4 socios de esos viejos a hacerte la vida imposible. Me insultaron. Pero increíble, ¿no? ¿Qué negocio que estás haciendo? Estás sacando jugadores porque quieres vender. Dije, no, es que esta gente tiene peso porque tiene historia. Eran exfutbolistas, exdirigentes. Dije, hay que respetarlo porque ellos no me respetan. Pero hay que respetarlo porque este club tiene mucha historia. Yo no voy a poner en duda ninguna de la historia. Voy a crear mi club y voy a... Y de hecho creaste River Ecuador. Que hubiera querido que sea Patria para que suba. Claro, y se llamó primero River Play. Sí, porque tuve una alianza con River de Argentina. Y después se perdió esa alianza y quedó como River. Porque no sentía ningún apoyo. Pues. Si no tenía solo la marca, yo decía, ¿para qué? Y se hizo un gran esfuerzo en segunda, yo te acompañé mucho en esa época. Se hizo un gran esfuerzo en segunda, en primera B, en primera A. Juegas un torneo y medio en primera A y de repente lo vendes. ¿Por qué lo vendiste? ¿Por qué te desvinculaste? Jugué 2 torneos. 15 y 16. 15 y 16. ¿Y por qué te desvinculaste? Porque me hicieron una oferta. Me habían hecho una oferta a los mexicanos. Pero querían ser socios conmigo. Le dije, no, yo sociedad no me voy a meter. Y con mexicanos como que... Y entonces vinieron 2 amigos y me dijeron, Mario, ¿estarías dispuesto a negociar la licencia de tu categoría? Bueno, hazme una oferta. Mándame todo lo que es tu patrimonio, lo que es el equipo, qué es lo que debe, no debe nada, le dije. Y tiene ingresos de esto, el otro, derecho de televisión y todo lo demás. Me hicieron una oferta y dije, llevaba 10 años, Pocho. ¿Ya estabas desencantado y cansado? No, más que desencantado, estaba cansado. Estaba cansado. ¿Por qué? Porque los fines de semana eran una esclavitud. ¿Pasabas metido en la fortaleza? Si no, viajando. O viajando. Ahora disfrutas a tu familia, a tus nietos. Eso. Yo perdí 10 años en que los fines de semana mi nieto era hola, ya te cuento. ¿Cómo es un fin de semana de ahora de Mario Canés? No, dedicado a lo que puedo hacer, pues ya no puedo jugar tenis. Pero con tus nietos, con tu familia. Sí, almuerzo todos los fines de semana, me voy a la playa, me separo un poco, veo mucho fútbol, otros deportes. Y desde lo empresarial estás metido en el mundo inmobiliario, si no me equivoco. Sí, hace mucho tiempo. Estás desarrollando proyectos. Proyectos, sí, pero dependiendo de la época política. Porque hay momentos en que no hay cómo. Y entonces con pausas, con tranquilidad.
Pero lo más importante es que me he dedicado 100% a ser periodista. A ser periodista y a ser abuelo. Y a agarrar la edad también, ¿no? Estás ya en 74. Bueno. Y ya. Entonces... Bien de salud. Bien de salud. Gracias a Dios que sí me cuido. Aunque ya a esta edad también duelen los fierros. Bueno. Todo el tiempo. Pero doy gracias a Dios que tengo el ánimo de levantarme. No, por supuesto. Y hacer mucho. Todos los días trabajando desde las 7 de la mañana. La vida del radiodifusor. Te queremos agradecer, Mario. Tú eres una persona multifacética. Miren cómo hemos tratado tantas áreas. Es como haber entrevistado a 10 personas en uno. Bueno, ese ha sido Mario Canessa en su vida, un hombre de diferentes áreas, de diferentes actividades y en todas ellas exitoso. Un hombre que ha hecho historia, que ha venido a contar la historia. Muchas gracias, Mario, por tu presencia. Espero que te hayas sentido cómodo en el programa. Es como que nos faltó el café, ¿ah? La próxima lo sí, servimos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Un abrazo a todos y el próximo domingo estaremos con una nueva leyenda del quehacer nacional. Con el auspicio de